Bienvenidos sean todos una vez más al podcast más maravilloso que usted va a escuchar y va a ver. Somos uno más con Alexis Rosario. Llevamos varias semanas, ¿verdad? Y la acogida de la gente ha sido espectacular. Unos testimonios maravillosos, ¿verdad? La gente ha estado comentando de cómo Dios ha ido tocando su vida a través de cada historia, de cada testimonio que hemos estado llevando. Pero estaba pasando algo peculiar. Y es que los muchachos me decían, pastor, tienes que contar parte de tu historia. Y hoy vamos a hacer algo un poco distinto, ¿verdad? Hoy vamos a estar llevando una entrevista de una manera, ¿verdad? Con una dinámica distinta. No van a ver otra persona, pero sí van a estar escuchando una voz. Así que va a ser maravilloso. Así que usted no se vaya, usted escuche, porque vamos a estar llevando una parte de la historia del pastor Alexis Rosario. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Es el pastor quien ha entrevistado a muchas personas que se han sentado en esa silla. Para que las personas vean cuál es la transformación o el trasfondo del ser humano y qué hace Cristo cuando llega a la vida de las personas. Pero yo creo que todo el mundo quiere saber, antes de ser pastor Alexis Rosario, quién era Alexis Rosario, y mucho más allá de quién era Alexis Rosario, cómo fue el niño que creció en el barrio de Doña Elena de Comerío, cuál fue el trasfondo, cuál fue la crianza y qué cosas podemos haber vivido que hoy en día vemos que hay tanta necesidad en la niñez que tú puedas contarle a la gente quién era ese niño que estaba ahí, ¿verdad? Creciendo, que estaba formándose en una crianza que sabemos que es la base de todo niño, ¿verdad? Que va creciendo. ¿Quién era Alexis Rosario? Bueno, antes de, ¿verdad?, de contestar completamente esa pregunta, yo quisiera, ¿verdad?, que la gente que va a escuchar esto tenga claro que aquí se cuentan historias completamente reales y que voy a abrir mi corazón como yo diría que como nunca lo he hecho. Y lo hago con mucha responsabilidad, guiado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, porque deseamos que la gente pueda ser libre y que puedan ver, independientemente de dónde hayan salido, la gente pueda entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y que puede tocar tu corazón, ¿verdad? Y yo sé que va a tocarlo a la medida que tú lo permitas. Mira, para comenzar, tengo que empezar por una historia que yo no estaba en el momento, estamos hablando consciente. La primera esposa de mi papá es hermana de mi mamá, o era hermana de mi mamá, porque tanto ella como mi mamá fallecieron. Así que la primera esposa de mi papá era hermana de mami. Imagínense en el problema ya que podía existir cuando esto ocurre, ¿verdad? Ya yo tenía 3 hermanos por parte de mi papá, o sea que ese matrimonio de mi tía con mi papá había producido 2 hijos biológicos y uno de crianza. Por consiguiente, al yo estar en el vientre de mi madre, se convierte en un gran problema. Un problema porque la familia se divide, ¿verdad? Todo lo que iba a ocurrir. Como dije, yo estaba en el vientre de mi madre simplemente en la concepción, pero no tenía ni la culpa ni sabía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Así que fue una historia que se desarrolla, pero sin yo saberlo, ¿verdad? ¿verdad? Yo nazco, soy un bebé, son cosas que uno no sabe, pero ya eso había marcado mucho mi vida. ¿Por qué? Porque ¿verdad? En la temprana edad, a la niñez, pude ver y pude notar cómo mi familia me daba la espalda. Estamos hablando de la familia por parte de mi mamá. Yo no aquí pretendo ofender a nadie, pero es la realidad. Donde comencé a pagar unas consecuencias de unas decisiones de los adultos, ¿verdad? Si venimos a ver, y no me pretendo victimizar para nada, esto es una historia que realmente pasó. ¿Qué culpa podía tener un niño de haber nacido, de haber sido concebido bajo esa condición, ¿verdad? Yo no escogí eso, pero sin embargo marcaba mucho lo que era la vida de Alexis Rosario desde antes de nacer. O sea, había una marca, vamos a decirlo de esta manera, de maldición antes de nacer. Ya la gente comentaba, ya la gente me había puesto una etiqueta
ese es el hijo del pecado, ¿verdad? Un bastardo, una persona ilegítima. Su papá y su mamá habían tomado malas decisiones y aquí viene el producto de eso. Si vamos a hablar un poco más de mi niñez, ¿verdad? Referente a lo que fue la pregunta, esa es la historia de lo que a mí me cuentan, ¿verdad? Porque como dije, no teníamos conciencia para ese momento. Pero la realidad es que esta historia iba más profunda, iba dirigida a algo, se puede decir, hasta más terrible. Mira, a todos que me están escuchando, yo recuerdo aproximadamente cuando yo tenía como 5 años, cuando la camisa de mi papá estaba guindada en una de las ventanas, ¿verdad? Los que somos aquí de campo, o diferente donde sea, ahí siempre las camisas las guindaban, ¿verdad? En lo que era el área de la ventana. Y recuerdo aquella camisa blanca en la cual tenía un lápiz labial, ¿verdad? Un lipstick marcado en el área del cuello. Ahí comenzó toda la historia fuerte en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá comienza a reclamarle a mi padre de aquello que estaba aconteciendo, comenzó a ocurrir algo que yo, ¿verdad? Desearía no haber vivido, pero que entiendo hoy día que fue parte de un proceso para quien soy hoy día. De ahí en adelante comencé a ver lo que era el maltrato físico de mi papá hacia mi mamá. Maltratos físicos tan fuertes como puños, patadas, aladas de pelo. Siempre he contado la historia y recuerdo el momento, yo no sabía ni qué edad puedo tener en aquel momento, pero recuerdo, eran aproximadamente las 4 de la mañana, cuando se desató una discusión entre mi papá y mi mamá. Y vi cuando mi padre, ¿verdad?, agarra a mi mamá por el pelo y la ala. Y desde la cama cayó hasta el suelo y la arrastraba. Fueron un sinnúmero de razones, un sinnúmero de veces que yo vi este tipo de acontecimiento. Y puede imaginarse un niño de 5 años, que era el que se ponía en el medio para que su padre no continuara haciendo este tipo de cosas. Recuerdo, ¿verdad? Claramente como si fuera hoy. Y hago un paréntesis, esto Dios lo sanó por completo, ¿verdad? Y mi relación con mi papá es espectacular, pero tengo que contar la historia. Yo recuerdo claramente cuando esas discusiones se daban o comenzaba esa violencia, cómo yo me metía en el medio y comenzaba a empujar a mi papá para decirle, ya basta, vete, no continúe. ¿Y por qué me decido hablar de esto hoy? Porque yo entiendo que a veces pensamos que no, pero esto se convirtió o actualmente se ha convertido como si fuera una normalidad. Y esto no es una normalidad. Esto no puede verse como algo normal, volvamos, ¿verdad? Valga la redundancia, sino que realmente esto es una voz de alerta. Hay unas cosas que acontecían en aquel momento y es el fin por el cual yo decido hablar de esto, es que mi familia, ¿verdad?, la familia que en algún momento me rechazaba, sabía de este tipo de cosas, pero nadie alzó bandera. ¿Y por qué yo quiero traer este tipo de cosas? ¿Verdad? Y aprovecho, sé que el que me está entrevistando tal vez me haga ese tipo de preguntas, pero me adelanto un poco, porque lo que quiero crear es conciencia de que si la gente sabe que esto está aconteciendo, no podemos permitir que niños, mujeres, hombres sigan pasando por este tipo de cosas, las cuales en el futuro, cuando crecen, después están atados a una maldición, lo que nosotros conocemos como maldiciones generacionales. Así que si estoy contando parte de mi historia es por eso. Yo creo que no debe ser nada fácil. Primeramente, comenzar antes de nacer, sabiendo que ya hay un conflicto. O sea, el conflicto no eres tú. El conflicto es lo que ocurre entre los adultos, pero que te involucra a ti desde el vientre de tu madre. Y cuando nosotros miramos este panorama, desde el crecimiento que vas a tener, desde que eras un bebé y todo el que te veía, lo único que podía recordar, porque hay que hablar con honestidad, era una infidelidad. Era como tú bien dijiste, era el pecado que se había concedido de algo que no se debió haber hecho, ¿no? Y es triste, porque la realidad es que, ¿qué culpa tenías? Tú no tenías culpa.
pero me pongo a analizar y pensar cómo lidiar, no simplemente en el hogar. También yo estoy seguro, porque eso pasa en todos los lugares, cuando llegas a la escuela, te conocen los muchachos del barrio y todo el mundo sabe tu historia. ¿Cómo lidia ese niño que está creciendo? Porque dentro de sí hay tantas cosas en sus emociones, porque como bien dijiste, te tocó vivir la experiencia de ver jalones de pelo, puños y patadas, y son cosas que van marcando ese corazón. O sea, ¿qué había en tu mente en esos momentos mientras tú literalmente comenzaste a vivir ciertamente una persecución como le sucedió a Jesús desde pequeño? ¿Qué comenzó a formarse en ti como niño? Verá, yo tengo que comentarle a las personas claramente, ¿verdad? Y aquí hay que abrir su corazón, como así yo siempre se lo pido a todos los que entrevisto, ¿verdad? Todos los que entrevisto. Y es que a la edad de 5 años se había convertido ya un niño en una mentalidad de un monstruo. A nivel de que muchas veces yo pensé o escuchaba las voces, ¿verdad? Hoy día puedo entender que eran voces, ¿verdad? En aquel momento era un niño, no entendía, las cuales me decían que le quitara la vida a mi papá. O sea, se había levantado un pensamiento homicida apenas con 5 años. ¿Por qué en la escuela no se daban cuenta? Bueno, porque yo me refugié en la escuela. Era una persona que me gustaba realmente, ¿verdad? Lo que era todo lo que tenía que ver envuelto a este tipo de cosas. ¿Verdad? Era un niño inteligente, tenía buenas notas y nadie se daba cuenta porque mis calificaciones, ¿verdad? Las notas o el desempeño en la escuela no se veía afectado. Yo, a pesar de todo, pues no reflejaba en cierta manera lo que estaba pasando en mi casa. Tengo que decirlo con mucho amor y respeto, pero es la verdad, mi papá era luz afuera, tinieblas en casa. Por consiguiente, pues también mi mamá me decía que lo que ocurría en la casa no se le podía comentar a nadie. Porque recuerden que cuando una mujer cae, principalmente las mujeres, caen en este patrón de maltrato, hay unas amenazas siguientes. Por consiguiente, mi mamá siempre me dijo que lo que pasaba en casa no se podía hablar con nadie. No hubo la ayuda, ¿verdad? No hubo ningún tipo de ayuda. Yo comencé a lidiar con cosas solo. Sí, desde muy pequeño se veía reflejado la violencia. Yo prácticamente peleaba todos los días en la escuela. Siempre estaban llamando a mami. Estoy hablando desde mis 5 años, ¿verdad? Hoy voy a hablar solamente de mi niñez, porque si hablo de toda la historia, tenemos que estar mucho rato. Pero en mi niñez simplemente se desarrolló un niño muy inteligente, estamos hablando académicamente, pero con una deficiencia emocional, espiritual, de toda índole realmente, donde simplemente me refugiaba en la escuela para, ¿verdad? Para poder despejar la mente, pero también en la violencia. Era un tipo callado, tímido, temeroso, pero cuando explotaba, vamos a decirlo de esa manera, era bien impulsivo y quería descargar toda la ira de lo que estaba viviendo con la persona que así tenía problemas. Yo quiero, para continuar ahondando un poco más, quiero llevar una pregunta, porque dijiste algo que es que ocurre muy a menudo en los hogares, y es el llamado al silencio. El llamado al no digas nada. Pasa mucho que ese llamado al silencio es por temor, por tener ese miedo. Alexis Rosario, el niño, cuando veía todas estas cosas y le decían, calla. Yo me imagino que comenzaste a cogerle odio, comenzaste a cogerle riña a tu padre. Cuéntame, ¿qué sucedió en ese transcurso cuando tú sabías que tenías que hablar para poder ayudar a tu mamá? Porque ahorita decías que dejabas una camisa blanca en la ventana, es como un tipo de voz de alerta, y también te estaban diciendo al mismo tiempo, haz silencio. ¿Qué se creó en Alexis
desde niño, a temprana edad, que comenzaste a permitir que se adentrara o que se apoderara de ti? Porque sabemos que no era nada bueno cuando tú sabías que lo que estaba ocurriendo, aún con 5 años, no era correcto, pero debías hacer silencio. ¿Qué sucedió? Pues mira, realmente yo te diría que era más miedo que otra cosa. Miren, era tanto el miedo que yo le tenía a mi papá que yo recuerdo que yo no me atrevía ni pedirle una pizza. Estamos hablando un poquito más adelante, ¿verdad? Yo te puedo decir a los 10 años, 11 años, si yo quería hasta una pizza, yo iba donde mi hermana a decirle, mira, dile a papi que quiero pizza. O dile tú que quieres pizza tú para que la compre. Y ahora yo lo recuerdo y me da gracia, ¿verdad? Porque el Señor ya sanó, pero imagine ese niño que ni tan siquiera se atreve a pedirle algo a su papá por el miedo tan horrible que existía, las tinieblas que vivía. Mira, eran tantas las tinieblas que yo recuerdo que nosotros ¿verdad? En la casa teníamos un solo cuarto, ¿verdad? Vivíamos en la casa y en un solo cuarto dormíamos todos. Y yo recuerdo haber visto sombras, no poder dormir. Yo no podía dormir con la luz apagada porque al apagarme la luz yo lo que veía eran cosas horribles. Yo recuerdo, y se lo estaba comentando a los muchachos la semana pasada, ¿verdad? Tras bastidores, dejar la toalla guindada en la puerta para llamar a mi mamá para 2 cosas. Porque la soledad que, ¿verdad?, me ocasionaba el baño, yo sentía que literalmente había alguien detrás de mí. Yo decía que el diablo estaba detrás de mí para matarme. Y también la llamaba para asegurarme que ella estaba bien. Era un miedo, brother, pero horrible. Si yo sabía que mi papá estaba un día libre y yo tenía escuela, yo no quería ir a la escuela. Yo me inventaba las excusas para no ir, me enfermaba, porque yo sentía que si yo no estaba, mi mamá no estaba segura, porque la única persona que podía salir al encuentro, ¿verdad?, a rescatarla era yo, porque los de afuera o conocían poco porque mami no quería hablar, porque lo amo, ¿verdad? Era la razón. No, yo lo amo y él me pidió perdón y iba a cambiar. Y aquellos que tal vez sabían, pues tampoco ayudaban. Pues, por consiguiente, si yo no estoy en la casa, mi mamá está insegura. Así que eran unos miedos horribles, eran unas frustraciones, crecí con mucha timidez, con muchos complejos. Más adelante, ¿verdad? Podemos contar también muchas dudas, lo que era no tenía una identidad clara. Fueron un sinnúmero de cosas que fueron llenándose en la cabeza y en el corazón de Alexis que simplemente les puedo decir que yo vivía literalmente un infierno. Cuando a mí más adelante en nuestra, ¿verdad?, en la juventud, y eso es como que brincar, pero vuelvo para atrás, me hablaban de que si yo no me convertía me iba al infierno. Yo recuerdo cuando yo le decía a la gente, párame el diablo de frente que yo me lo como. ¿Por qué? Porque yo vivía un infierno, ya yo sentía que mi vida no tenía sentido. Era común. Era un estilo de vida horrible y no era que era eventualmente. Yo te estoy hablando que esto ocurría todos los días. Todos los días. Si mami le decía, mira, porque llegaste un poquito tarde, allá cerraba el puño y le daba, no me tienes que hacer preguntas. Si la comida estaba un poco fría, allá había un golpe y botaba la comida que no servía. Adicional a los golpes, pues también había unas infidelidades que también se sabían. Bien fuerte, bien fuerte. Yo te hablo de esto y yo no tengo ningún tipo ni de odio ni rencor. Yo sé que estoy un poquito serio, pero es porque el tema es muy, muy serio. Porque yo estoy más que seguro que cuando la gente escuche esto, algunos se pueden sentir identificados porque pasaron por lo mismo, o inclusive pueden haber personas que están sufriendo maltrato. Y una de las cosas que yo quiero hacer con mi podcast es 2 cosas: que podamos rescatar gente para Cristo, pero que también podamos ayudar a personas que están pasando un momento duro. Quería preguntarte porque también hablaste un poco de cuando estabas en la oscuridad. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tenías miedo cuando estabas en la oscuridad que tu papá te hiciera daño? Pues mira,
Realmente no, porque algo bien curioso es que mi papá nunca fue violento con nosotros, ¿verdad? Cuando digo nosotros es porque yo también, de producto de mami, pues somos dos, ¿verdad? Soy yo, mi hermana que tiene, es 5 años menor que yo, que vivió parte de esto, pero yo fui la persona que vivió más la parte gruesa, ¿verdad? Porque este maltrato duró como 5 años. Yo te diría que fue como desde los 5 años hasta los 10 años. Que, que no le he contado aquí porque estoy hablando de mi casa, ¿verdad? Pero eh, mis hermanos mayores, que como dije al principio, eran hermanos por parte de papi, primos por parte de mami, uno había caído preso y a los 10 años yo pierdo a una hermana en un accidente de auto, ¿verdad? Que eso es otro tema que podemos hablar en otra ocasión, de seguir contando el testimonio y cómo a los 6 años yo pierdo a mi abuela, que mi abuela era mi refugio, ¿verdad? Era esa persona que me acobijaba. Pero hablando de ese tema del miedo, pues mira, directamente el miedo de que mi papá me atacara, ¿no? Nunca. Porque realmente creo que mi papá me dio una sola vez. Se puede decir que me la busqué porque no quería subir para casa, ¿verdad? Para, como decíamos, súbete para arriba. Así es como siempre se decía. Y recuerdo que después que vio la marca en el área de atrás del muslo, comenzó hasta a llorar, ¿verdad? Porque a pesar de todo, mi papá no era un tipo agresivo con sus hijos. Era un tipo que protegía mucho a sus hijos de todo el mundo. O sea, nosotros éramos intocables. Nadie podía decirnos nada. Nadie podía lastimarnos, ¿verdad? Papi salía a la defensiva. Pero a la misma vez, eh, yo no sé si es que estaba inconsciente, ¿verdad? Porque no voy a justificar ciertas cosas, pero sabemos que la Biblia dice, ¿verdad? Eso lo comprendo ahora, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero no sé realmente en su plenitud, ¿verdad? En su totalidad, qué estaba ocurriendo en su mente. Y lo digo con respeto también, porque a pesar de que hoy día papi y yo nos llevamos súper, este tema nunca lo hemos tocado directamente porque, ¿verdad? Creo que tal vez, no sé si lo lastima, ¿verdad? Y tal vez pues no hemos hablado mucho de eso, pero dándote resumen, no sentía miedo de él como tal. Eh, También, ¿verdad? Oye, mira qué curioso, ¿verdad? Porque nos comentas que realmente el problema realmente no era con ustedes. Realmente, pues, posiblemente en su mente había una cierta culpabilidad o pudiera haber muchas cosas en su mente. Y ahora se viene la pregunta. ¿Alguna vez supiste si tu papá pasó algún proceso similar? Pues mira, luego de, ¿verdad? Después que crezco como tal, sí se dio el tema dentro de todo, porque yo me volví como investigativo, de preguntar cómo era mi abuelo, porque yo no conocía a mi abuelo. El papá de papi lo matan cuando papi tiene aproximadamente 8 años. Así que no lo conozco, no sabía nada de él, pero sí mi papá comienza a hablarme de lo violento al extremo que era su papá, tanto con ellos como con su mamá, ¿verdad? Si él pasaba un coraje en la calle, con quien se desquitaba era con la mamá de papi. Así que eso me da a entender, y lo voy a utilizar como un anuncio no pagado. Por eso es que cuando yo logro ver la película de Shaq, ¿verdad? O La Cabaña, comienza un proceso de perdón hacia mi papá en el momento cuando sabiduría está confrontando, ¿verdad? El protagonista, de cuando él le dice, ¿y este niño? Y él, ¿verdad? Y él dice, no, un niño no se juzga, pero ya lo hiciste porque juzgaste a tu papá. Creo que en ese momento Dios comenzó a elaborar, ¿verdad? Y aunque estoy brincando un poquito ¿verdad? De años, Dios comenzó a trabajar unas áreas bien fuertes en mi vida para que comprendiera que mi papá también había pasado por eso, pero que posiblemente mi abuelo haya pasado lo mismo. Por lo tanto, en la sabiduría que Dios da, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo entra y que nosotros rompemos con esas cadenas, es cuando comienza el proceso de sanidad y comenzar a mirar a mi padre con misericordia. No mirarlo como yo lo miré ¿verdad? En ese proceso de niñez, adolescencia, juventud, adultez, que lo miraba con cierto odio, con rencor, ¿verdad? Con todo ese sentimiento, esas emociones muy fuertes que estaban ahí. Así que sí hice la investigación, por lo tanto vi que era una maldición generacional que venía arrastrándose, que hasta
tengo que decirle a todos que hasta me alcanzó a mí también en un momento dado cuando ya yo era adulto, pero no es hasta que Jesús llega a mi vida, rompe con todo eso. Y hoy soy una persona completamente distinta, inclusive guiando a un pueblo a conocer a un Padre maravilloso. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Oye, Pastor Alexis, definitivamente que hemos visto un trasfondo que parecerá para muchos que no pasa tan frecuente, pero nos sorprenderíamos de estadísticas que nos pueden hablar que niños. Imagínate. Sí, porque imagínate. Si así como bien dijiste ahorita que te llamaron al silencio, ¿cuántos más en sus hogares están también sido llamados al silencio? Y yo te diría más, no solamente en la violencia, estamos hablando de lo que es actos lascivos, ¿verdad? Violaciones, que yo creo que es una alerta. Y en nuestro país sucede más de lo que nosotros pensamos. Y yo estoy levantando una voz, ¿verdad? Como iglesia, como persona que pasó por esto, de que si alguien ve este podcast y sabe de una situación, comuníquese con las agencias pertinentes, porque el callarse simplemente va a ocasionar lo que me sucedió a mí, que un niño brillante en la escuela, con un sinnúmero de cosas maravillosas que podía hacer, cargando con las culpas de lo que sus padres habían hecho, que él no tenía culpa, pero como toda la familia básicamente siempre hablaba del tema, más de esa culpa y el rechazo estaba también el maltrato en la casa. Por consiguiente, lo que criaron, lo que formaron, fue un monstruo a tal nivel que inclusive yo también culpaba a mi mamá, ¿verdad? Porque yo le reclamé muchas veces a mami, ¿por qué tú no ves a papi? Bótalo de la casa, ¿sabes? No se aguanta, no hay manera de vivir de esta manera. Porque yo tengo que decirles que yo viví una ansiedad horrible. Esto no es un cuento, esto no es un chiste. Sí, el Señor sanó, ¿verdad? Mi corazón, mi mente, mi vida. Pero estamos hablando de ese momento, no ahora, ¿verdad? Yo tengo 34 años. Y son cosas que ya uno, ¿verdad? Dios sanó y ha superado. Pero tan sencillas como un te amo. O sea, yo no recibí un te amo de mi papá hasta mis 30 años, creo que fue. Son cosas que se van acumulando y que si alguien hubiese levantado la bandera o la mano en el momento indicado, hubiésemos podido salvar. Y a veces nos enfocamos en querer salvar, y esto lo voy a utilizar como parte evangelístico. Queremos ir a África, a quitarle el hambre a los niños de África. Pero en nuestro barrio puede haber un niño pasando por esto que yo pasé y que yo sé cómo ese niño se está sintiendo. Y no tan solo cómo se está sintiendo, es en qué se está formando, en qué se va a convertir en un futuro monstruo. Un monstruo que quiere desquitarse con la sociedad, con la gente, en la calle, y un sinnúmero de cosas que pueden acontecer. Así que a veces nos enfocamos en mucho bla, 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 pero no levantamos la bandera donde tenemos que hacerlo. Siguiendo esa misma línea, quiero que sigas esa misma línea ahí. Dijiste algo, comenzás a crearte, ¿verdad? A crear cosas desde la niñez. Y eso lo que me tipifica es que comienzas a tener un bulto y un equipaje que se vuelve pesado desde temprana edad. Así que realmente viviste ese proceso por completo, porque comenzaste a tener ese equipaje de culpa, ese equipaje de responsabilidad que no te tocaba en esos momentos. Y eso, oye, mira qué bien, porque ahorita mencionaste la película de Ishak, que creo que es una película maravillosa y esa parte mucho más. Y eras un muchacho académicamente muy brillante. Pero la pregunta que te quiero hacer, ya que mencionaste la película de Ishak, ¿eso te crea conflicto con la figura del hombre en esos momentos? Válgame. Mira, toda persona que era hombre, yo quería verle la cabeza en el piso. Wow. Todo el mundo. Maestro, si un maestro me daba autoridad, yo podía tener 8 años y lo que me pasaba por la mente eran cosas asquerosas. Amistades. Mira, yo te puedo decir que a la edad de 9 años, yo recuerdo que una vez yo peleé en la escuela y recuerdo que a mí me tuvieron que, con 9 años, a mí me tuvieron que separar como 4 adultos. Yo no estoy aquí vanagloriando ni echándole
¿verdad? Gloria al diablo. Yo te estoy hablando de una verdad. De que como 4 adultos tuvieron que agarrarme con 9 años porque... O sea, que estaba cegado. Completamente. ¿Sabes? Yo me transformaba. A mí la gente me decía que mi rostro, el niño aquel callado, tímido de una esquina, a la hora de pelear se transformaba. Su rostro se volvía oscuro, sus ojos pequeños. Eso, ¿verdad? Lo que me decía la gente, recuerdo como hoy. Y yo lo que quería con 9 años era, sáquelo, ¿qué vas a hacer? Y cuando yo hablaba decía, déjemelo, que lo quiero matar, que lo quiero matar. Y cuando tú decías, pero ¿qué te hizo ese muchacho? ¿Qué sé yo? Me quitaba un lápiz. ¿Sabes? Simplemente tú querías desquitarte el coraje que tenía de tu casa. Sí. Y tú decías, él es el que me voy a desquitar. Con la persona que a mí me hiciera algo, yo era una persona que aguantaba mucho. Okay. Me hacía 2, 3, 4, pero cuando explotaba era como un volcán. Ahora voy yo, nadie me detiene y yo lo que yo quería era que lo que yo vivía en mi casa, pues simplemente desahogarme. Yo recuerdo una vez en la escuela, Mr. Márquez, que es aquí hasta de mi propio barrio, que lo amo muchísimo y de vez en cuando lo veo por ahí. Una vez yo fui a pelear con un muchacho y como no pudimos, ¿verdad? Nos separaron, yo comencé a darle puños a las paredes. Y el maestro me llama y me dice, pero chico, ¿cómo tú te vas a hacer daño tú mismo? Y yo le dije, no, lo que pasa es que ya yo estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. O sea, yo cuando no tenía con qué desquitarme, yo buscaba la manera, yo me daba puños yo mismo, yo le daba a las paredes, había una descarga de ira todo el tiempo porque, oye, yo vivía en tinieblas, frustrado. O sea, además de la frustración, era la impotencia de que soy un niño y no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Como estábamos hablando, me mandan a ley de silencio, donde no puedo decir nada. Yo me lo tenía que tragar, vivirlo. Que te vuelves una olla de presión. Es una olla de presión. Entonces tampoco podía desahogarme con nadie, no podía decir solo al maestro, no podía decir solo a nadie. Entonces, ¿qué se convirtió, Alessia? Alessia se convirtió en lo que me acabaste de decir, un bagaje. Yo comencé a cargar mi corazón con cosas que veía, que algunas intentaba borrarlas, ¿verdad? Porque uno puede entrar en lo que se llama los mecanismos de defensa, pero habían otras que quedaron muy marcadas, que hoy día las recuerdo sin dolor, pero en aquel momento, como quiero que, ¿verdad? Yo creo que si alguien pasado por esto me va a entender lo horrible que se siente vivir en un hogar donde no tiene ninguna escapatoria. Y lo que me llama la atención muchas veces, ¿verdad? Sé que la entrevista es tuya, pero quiero formular esta pregunta también pensando de igual manera que todos de la misma manera crecemos siempre y se ha visto, ¿verdad? Hasta en los estudios se dice que el padre es la figura vital porque es el que, ¿verdad? El niño imita, el que quiere seguir, el que quiere ser como él. Alexis Rosario. Viendo todas esas situaciones que estaba viviendo, realmente en esos momentos tú pensabas que ese era el modelo a seguir. Pues verá, es bien complicado porque en cierta manera tú sabes que no, pero te diriges por eso. Correcto. Es bien difícil, ¿verdad? Porque es como dividir la mente. Tú dices, yo sé que no es correcto, pero como es la enseñanza que has tenido, miren esto, ¿verdad? Y lo quiero decir. Yo siempre decía, yo no me voy a hacer igual que mi papá. Inclusive, no estudié ni mecánica. Mi otro hermano mayor estudió mecánica como papi. ¿Sabes? Uno tiende a imitar a su papá. Y yo buscaba y luchaba siempre por no ser igual que él. Y yo sé que si él escucha esto, posiblemente, en cierta manera, se puede hasta lastimar. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero fue lo que pasó, ¿sabes? Era lo que ocurría. Yo siempre estaba luchando para no convertirme en él. A pesar de todo, en un futuro, básicamente me convierto en la misma persona. Porque es una fuerza satánica. Es algo completamente satánico que, uniendo esa pregunta a la anterior, imagínense, yo escucho la voz de Dios a los 8 años por primera vez. Wow. A los 8 años. Porque ahora yo puedo decirle a la gente que Dios siempre me guardó. Y en aquel momento, pues, como dije, habían cosas que yo no conocía.
pero yo estoy escuchando la voz de alguien porque realmente la escuchaba audible a los 8 años. Donde se me olvidó decirle ahorita, mi mamá no podía tener hijos. Y luego mami, cuando yo crezco, le hago una pregunta. Yo le digo, ¿tú alguna vez oraste como Ana? Y me dijo, sí, Alexis. Yo oré como Ana y Dios me dio un Samuel. Wow. Así que habían propósitos, ¿verdad? De ese hijo bastardo, de ese montón de cosas que estaban, ¿verdad? Aconteciendo. Había un propósito y Dios comienza a llamarme desde los 8 años. Pero ¿cómo? La pregunta es realmente, ¿cómo confiar en una voz de alguien que te dice o te están enseñando que es un padre? Porque a pesar de todo, sí, mi abuela me llevaba a la iglesia, ¿verdad? En aquel momento, antes que ella falleciera. Y tú sabes que cuando uno era chiquito le decían papito Dios o papá Dios. ¿Cómo confiar en un ser que le llaman papá cuando la figura que tú tienes como papá es un maltratante, es un abusador? Y no es ejemplo. No es ejemplo, es infiel y un montón de cosas. Y me gustaría aprovechar rápido la pregunta también, ¿verdad? Para yo hablar de este tema. Y era que yo siempre tuve unos ciertos conflictos con alguna gente cuando me decían, no, pero tu papá fue un buen papá, pero no fue un buen hombre. Porque a quien él le fallaba era tu mamá. Eso es algo ilógico. Si tú fallas como hombre o como esposo, fallas como padre. Porque lo que le estás enseñando a tu hijo es que de esa manera es como se tratan las mujeres. Y segundo, tenemos que entender que quien estaba siendo maltratada era mi mamá. O sea, yo amo a mi mamá, estoy viendo cómo la están atropellando, pero quien lo está haciendo es mi papá. No es un enemigo. Es más fácil si de momento tú sales a la calle y, ¿verdad? Y si alguien le hace daño a tu mamá y es un desconocido, es fácil salir, ¿verdad? A defenderla. Pero ¿cómo tú la defiendes de tu papá? ¿Verdad? Era una mezcla de esto con lo otro. Dios se me quiere revelar, pero no entiendo. Figura paterna, me están afectando a mi mamá, pero a la misma vez me levanto también con un cierto rencor con mami, más el rencor con la familia que no me ayudaba. Era unas emociones bien, bien fuertes. Así que, si venimos a ver y, ¿verdad? Poniéndolo en perspectiva algo importante, siempre hablamos del maltrato físico, que es algo, pero ¿qué del maltrato emocional? ¿Verdad? Que no marca el cuerpo, pero realmente el área psicológica. Pues mira, ahora, ¿qué yo escuchaba? Gorda, tú no sirves para nada, esta porquería. Eran las palabras. Inclusive, sí te puedo decir que no hubo maltrato físico hacia mí, pero siempre hubo las palabras fuertes, ¿verdad? Ponte a comer bien porque te vas a poner gordo como tu mãe. Y creo que fueron las más difíciles. Que no solamente se me dijeron a mí, se le decía a mi hermana también. Y son palabras que se quedan marcadas para algún futuro, ¿verdad? Y cosas que tú tienes que ir trabajando hasta tu adultez. Por eso cuando a veces la gente a mí me decía, mira, estás gordito, yo me sentía devastado, ¿verdad? Porque había una palabra de aquella persona que se supone que me ama y que me cuida, que estaba marcando. O sea, la historia es bastante larga, es bastante fuerte. Yo diría que son muchas cosas, pero sí vi el maltrato emocional hacia mi mamá, hacia mí, hacia muchas personas, de una persona que en su momento, hoy día le doy gloria a Dios porque papi, yo sé que el Señor lo tocó y hoy día está caminando en Cristo, pero en aquel momento él tiene que aceptar. Y toda persona que sabe la historia, que era una persona arrogante, prepotente, sin corazón, sin escrúpulos, que no le importaba cómo la gente se sentía. Y después venía con, como siempre, ¿verdad? La persona cuando te maltrata, después viene con, no, perdóname, no va a volver a ocurrir. Mira, para que tengas una idea, y eso lo voy a decir rápido. Para aquel tiempo mi papá era una persona que ganaba muy bien. Y yo recuerdo que cuando yo tenía que ir a una cita, mi papá le dejaba $5 a mi mamá. Eran 2 para bajar en la guagua pública, 2 para regresar y sobraba 1. Y yo vi muchas veces a mi mamá quedarse sin comer y comprarme lo que era un rellenito de papa. Para la gente que son de otros países, eso es como una bolita de una fritura, ¿verdad? Se hace en aceite de papa o de patata llena
¿verdad? Rellenas de carne molida y una malta. Y yo veía a mami sacar el dólar, sacar de su carterita lo que ella le decía el chenchito para darme de comer y ella quedarse sin comer. No hubo un maltrato físico solamente, era la manipulación, ¿verdad? Que controlara. Mami no podía trabajar, mami no podía guiar, mami no podía hablar con más nadie. ¿Sabes? Se convirtió en un... Algo posesivo. No, y era un círculo, ¿sabes? Era literalmente un círculo vicioso donde la había hecho completamente incapaz y llegó el punto donde mi mamá se convirtió en una persona prácticamente no funcional. Wow. Así que vemos cómo, una vez más, realmente no nos damos cuenta qué tan afectado un niño puede crecer psicológicamente hablando. Y como bien tú contabas, obviamente, aunque no es el tema hoy, cómo tuviste que lidiar ¿verdad? En tu adultez también con esas áreas que ya psicológicamente estaban afectadas por ese patrón de conductas que venías viviendo, que venías trabajando. Ahora, en algún momento, ¿cómo tú lidiaste o cómo se logró dispersar en esa época de tu niñez este maltrato? Dijiste ahorita que más o menos duró como 5 años. Uh-huh. Esos 5 años, sabemos, iniciales fueron un infierno. Pero ¿cómo fue cesando la cosa, ese proceso de cesar? Y cómo, aun cuando cesó, tú pensabas. Bueno, lo que pasa es que cesa cuando mi hermana del primer matrimonio de papi, volvemos a lo mismo, hermana por parte de papi, prima por parte de mami, fallece en un accidente automovilístico. En ese momento cuando pasa, papi cesa de ser maltratante físico, pero el maltrato emocional continuó. ¿Sabes? Yo seguí, ¿verdad? Y no queremos abundar más para arriba, pero todo lo que fue la adolescencia y juventud escuchando palabras hirientes, pero fuerte, ¿sabes? Fuerte. Donde yo lo que veía era siempre eso. Y yo vi a mi mamá ir decayendo todo el tiempo. Y fue un... Mira, fue tan fuerte que yo te puedo asegurar que yo no supe lidiar con eso. Nunca. No es hasta que Jesús llega a mi vida, ¿verdad? Y rompió con eso que yo puedo hablar de que es una sanidad real. Tan real que esto yo no te lo podía hablar antes de yo convertirme o recién convertido. O te salía llorando o me llenaba de ira o volvía a recordar y me venían todos esos pensamientos y quería volverme un loco. Y hoy día yo puedo hablar de eso, ¿verdad? Porque sí pude lidiar, pero tengo que decirle a la gente, es imposible salir de este tipo de vida sin Jesús. Completamente imposible. Aquí no hay psicólogos, psiquiatras, no hay manera. Yo nunca fui un psicólogo, yo nunca fui un psiquiatra, pero les puedo asegurar que salir de este hoyo, de la oscuridad, de vivir una vida desde antes de nacer, siendo rechazado, viendo el maltrato, siendo maltratado emocionalmente, y seguir toda tu vida básicamente hasta los 28 años, que es donde el Señor entra en mi vida y comienza un proceso de sanidad, donde Dios tuvo que romperme fuertemente. Y hoy día, yo ser pastor de una iglesia y dirigir la gente a la grandeza de un Dios que sana, que salva, que es lo primordial. Pero yo he conocido un padre, ¿me entiendes? ¿Sabe? El padre que yo nunca tuve, Dios se reveló a mi vida y por eso hoy día yo predico paternidad de Dios. Porque Dios se me revela como padre. Me sanó, me restauró, me ha enseñado a ser como papá. Yo no tuve un ejemplo a seguir. Hoy día yo cojo a mis hijos, los abrazo, los beso, te amo. Hacia adelante le doy consejos. Voy a ti, estoy orgulloso de ti. Palabras que yo nunca recibí porque a veces solamente nos enfocamos en querer darle la parte económica. Y se nos olvida que yo prefiero dejar un legado antes de una herencia. Y yo creo que eso ha sido la clave, ¿verdad? En un futuro, pero yo estoy hablando hoy de mi niñez. Todavía falta adolescencia, juventud y adultez. Imagínense todas las cosas que yo tuve que vivir y en las cosas que me refugié, las cuales me llevaron al hoyo más profundo todavía después de lo que había vivido. Así que para poder cerrar y querer hacerte esta última pregunta,
yo quiero que desde lo que viviste, pero en lo que conoces hoy en día, a través de lo que esa experiencia que te tocó vivir, porque esa es la realidad, que tú puedes aconsejar o puedes decirle a aquellos hombres o padres que están haciendo exactamente lo mismo que tú viviste en tu niñez. Porque la idea de todo esto siempre es que hay solución y hay alternativa. Pues mira, hablarle a estas personas, tengo que darle un gran consejo. Y es que sin Cristo no se puede hacer. Porque una persona que hoy día está viviendo o que está haciendo este tipo de maltrato es porque en su pasado, en su niñez, tuvo que haber vivido. No podemos decir que es un 100%, pero tal vez muchos de ellos, también sus padres le maltrataron a sus mamás y eso fue lo que aprendieron. Lo que se llama, ¿verdad?, como conductas aprendidas. Hay gente que dice y piensa que esas personas tienen la capacidad de cambiar su vida y los que hablan eso sin haber vivido esto no saben las batallas, los demonios que uno tiene que lidiar con eso. ¿Qué tengo que decirle a estas personas? Brother, tienes que entregarte a Jesús. No hay otra manera. No vas a poder salir de este círculo de maltrato en el cual posiblemente viviste con tu papá. Hoy tú lo estás haciendo con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos. Y si esto no para, tus hijos continuarán hasta que alguien en tu familia no decida romper con la maldición generacional, romper con esa cadena y decir, ¿sabe algo? Yo necesito a Jesús en mi vida para que todo lo que yo soy, para todo lo que ellos sean, tanto mis hijos, mi descendencia como mis nietos y todas esas personas que vienen después de mí puedan beneficiarse. No hay mayor gozo que entregarle tu vida a Jesús. No hay una manera más espectacular de ser sanado que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Yo no puedo ofrecerte otra cosa que no sea eso. Porque si hoy puedo pararme en una cámara, frente a la cámara, y hablar mi historia, y no solamente hablar mi historia, sino tener la evidencia, porque mi iglesia es testigos, ahí son testigos, de que yo no soy para nada este hombre que en un pasado fui. Mi propia familia, aquella misma que me dio la espalda en un momento dado, reconoce el cambio que Dios ha hecho. Inclusive las palabras de mi papá hoy día son que para él no, ¿verdad?, no hay un mayor orgullo de pararse en cualquier lugar y cualquier esquina y poder decir, mira, mi hijo es pastor. Yo con este video no pretendo ni ofenderlo a él ni ofender a nadie, pero sí pretendo levantar la voz para que este tipo de conducta cambie. Pero no hay manera de hacerlo si tú no le entregas tu vida a Jesús. Es hora de cansarte, porque si entrevistáramos a alguien que hoy día es victimario, yo estoy más que seguro que te va a decir que no sabe cómo lidiar con la oscuridad de sus pensamientos. Es fácil sentarnos en la silla de juez y acusar, sin preguntar qué ocurrió. A mí me pasó lo mismo. Mucha gente me juzgó, mucha gente me dijo, mucha gente pensó, hasta que no escuchó la historia de un niño, ¿verdad? O la historia de un hombre, ¿verdad?, en su niñez, como lo estoy haciendo ahora, fue que lograron decir, wow, ahora puedo comprender el por qué tú eras de tal manera o de tal forma. No justifico los actos, pero es bien difícil tratar de tú, con tus propias fuerzas, continuar un rumbo cuando los golpes te están llevando a otro lugar. Solo, jamás. La Biblia dice que nada fuera de mí podéis hacer. Y nada es nada. No te vas a poder sanar. No vas a poder restaurarte. No vas a poder ser diferente. Si me estás viendo y tú eres un maltratante, ríndete a Jesús. Si tú me estás viendo y eres la persona que maltratan, ríndete a Jesús. Porque eventualmente ambos tendrán que trabajar con su área espiritual, emocional, sentimental, mental, de todas las áreas. Porque la realidad es que estos golpes que te han dado, tal vez físicamente,
se sienten más fuertes en el alma. Cánsate. Haz como yo. De que cuando el Señor volvió a tocar mi puerta, dije, yo no puedo continuar con mi vida así. Porque el pensamiento que más me rondaba en mi vida era quitarme la vida. Porque vivía una vida amargada, aborrecido de todo lo que yo había vivido y las cosas que había hecho también. Porque en un momento dado fui víctima, pero de víctima pasé a ser victimario. Así que es hora de rendirte, hora de decirle al Señor, ya me cansé y quiero una vida distinta. Wow. Algo maravilloso haber escuchado estas palabras. Oye, mucha gente no sabe detalles, ¿verdad? Yo creo que cuando escuchen esto, tanto gente de mi iglesia como gente no sabían detalles. Y hay otras cosas que posiblemente a mí se me escapan, ¿verdad? Porque... mucha vivencia. 5 años. Wow. 365 días multiplicado por 5. Imagínate toda la historia que yo pudiese contar. Pero creo que el Señor me ha permitido hablar de aquello que es necesario para que alguien que o está haciendo eso ahora o fue víctima, ¿verdad? En su niñez de esta misma índole o de otras cosas, pueda ser libre. Espectacular. Dios es demasiado maravilloso y creo que nos ha puesto a nosotros como punta de lanza para decirle a la gente, se puede salir, se puede, pero sin Cristo imposible. Pastor, definitivamente historias que nos marcan y nos enseñan tanto a cada uno de nosotros. Yo sé que este podcast ha sido uno que calará no simplemente la vida de los que estamos aquí detrás bastidores, sino del que lo vea, del que esté mirando y observe y entienda que la realidad es que la niñez es la zapata de lo que hoy como adultos somos. No resta más que agradecerte y decirte gracias por abrir tu corazón y permitirnos conocer esa parte que, lo voy a decir con mucha honestidad, muchos pastores no quieren mostrar. ¿Por qué? Porque quieren mostrar, como bien tú dijiste al principio, lo que sucede luego de la conversión, ¿no? Después de que llegaron a Cristo. Pero yo creo que la historia del trasfondo también nos ayuda a muchos a poder entender muchas cosas. Y es necesario. Así que hoy yo puedo entender a través de tu historia un versículo que dice que de lo vil y menospreciado, eso es correcto, utilizará a Dios para avergonzar a los sabios. Porque nadie sabe el equipaje que tú cargabas, solamente tú. Pero aún así, cuando alzaste los ojos a los montes, llegó tu socorro. Después de tantos años, pudiste ver la luz en medio de la oscuridad. Y yo creo que no hay mayor satisfacción que hoy por decirle a un pueblo, poder decirle a la gente que detrás de una historia hay un Dios que recrea todo lo que pudimos haber vivido en una bendición para que otros se gocen y puedan ver esto como algo para salir hacia adelante. Nuevamente, gracias, pastor. La gloria es de Dios. ¿Qué puedo decirle? Aquellas personas que escuchen esto, no se atrevan a mirarme con pena. Bendito lo que pasó. No. Esto no es para pena. Esto es para que otras personas puedan ser levantadas y ser de ejemplo, ¿verdad? Queremos ser de ejemplo. Así que simplemente vean el por qué, y esto sí lo voy a decir para las personas que me conocen, puedan saber el por qué el pastor Alexis Rosario es tan apasionado por las cosas que hace en el Señor. Porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama, y por eso es que yo me entrego en cuerpo, alma, espíritu, y esto es hasta que Cristo venga o hasta que se explote el pecho. Porque ¿cómo no estar agradecido de un Dios de que pudo rescatarme y hoy ser mi padre, mi guía, mi ejemplo a seguir, de cómo no simplemente tratar a mis hijos biológicos, sino también a los hijos espirituales, ¿verdad? A los hijos de la casa, a la gente de mi iglesia, que si hoy día pueden recibir un abrazo y un amor de su pastor, tienen que ver por la transformación que hizo Dios después de todas estas cosas que había vivido. Así que gracias, Dios les bendiga y muy importante, que
que usted, si no se ha suscrito, se suscriba a este canal, active la campanita, lo compartas con alguien más. Y como habíamos dicho anteriormente, si no tienes una iglesia donde congregarte, la iglesia de Restauración, la Puerta de Retorno, está con los brazos abiertos, esperándote para recibirte con amor. No importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, cómo viva, yo soy de los que cree que cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a recibir ese oportuno socorro y Dios está dispuesto. El Dios Padre está dispuesto a sanarte y a restaurar tu corazón. Dios te bendiga mucho.